semana el último capítulo del del programa de la asignatura, que es el relacionado con el diseño de reactores isotérmicos que operan, reactores no isotérmicos que operan en condiciones de estado estacionario. Y entonces vamos a empezar a ver este aspecto. Es un capítulo relativamente largo, estimo que nos va a tomar unas 2 o 3 clases, y está relacionado concretamente a considerar todas aquellas situaciones en las que puede ocurrir intercambio de calor o puede ocurrir una operación en condiciones adiabáticas, lo que va a implicar de que la temperatura dentro del reactor vaya cambiando, ya no sea una temperatura isotérmica. Entonces aquí hay un aspecto que es importante entender. Lo primero que vamos a hacer precisamente nosotros es entender en qué afecta al diseño de reactores químicos el hecho de que la temperatura no cambie, ¿ya? Y eso es lo que primero vamos a empezar a analizar. La primera parte de este capítulo, nosotros vamos a empezar a comprender los motivos por los que se hace necesario una ecuación o un balance más que nosotros hemos estado utilizando, que es el balance de materia prácticamente, o sea, el balance molar, de aquellas situaciones en las que hay reacción química, los motivos ya lo sabemos, y vamos a ver qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, la temperatura cambia, ¿ya? Aquí, para ejemplificar esta necesidad de utilizar una ecuación más, vamos a partir, por ejemplo, de un ejemplo donde nos muestran o nos piden que calculemos el volumen para alcanzar el 70% de conversión de una reacción a la B. La reacción, una de las reacciones más sencillas, una estequiometría muy sencilla. Nos dicen que la reacción es elemental, el proceso es exotérmico, ocurre en fase líquida, y aquí hay una condición de que el reactor opera adiabáticamente. Ustedes recordarán, por lo que han aprendido en termodinámica, que una condición adiabática implica, pues, de que no ha de existir cambio de temperatura, o perdón, no ha de haber intercambio de calor entre el reactor con el ambiente. Y que hay una condición más que es importante entender. Nos dice que la reacción es exotérmica. O sea, ¿qué quiere decir que es exotérmica? Que va a liberar calor. Entonces, como consecuencia del proceso de reacción química y adicionalmente, considerando que la reacción es adiabática, por supuesto que dentro del reactor la temperatura va a ir aumentando. Entonces, vayamos a ver y plantear el algoritmo que nosotros hemos desarrollado en el capítulo 4 para mostrar precisamente qué es lo que sucede. Tenemos la ecuación de diseño. Esta ecuación de diseño, si el reactor es un reactor de flujo pistón, pero con la idea de desarrollarla, sabemos que todo lo que hemos aprendido, tenemos esta expresión. El segundo paso tendríamos que mencionar la ley de velocidad. Pero aquí hay un aspecto que es importante tener en cuenta. Cuando hablamos de ley de velocidad, tenemos que entender que la ley de velocidad nos muestra la dependencia que tiene la velocidad específica de reacción química respecto de la temperatura. Y eso es precisamente lo que estamos mostrándoles en esta ecuación, ¿cierto? Esta es una forma de la ecuación de diseño, o perdón, de la ecuación de Arrhenius, que está referenciada respecto a una temperatura en particular. Pues podríamos utilizar esta forma, podríamos utilizar la forma convencional que nosotros hemos aprendido, que es igual a K por el exponencial de la energía de activación sobre LT. Cuando se tiene dos temperaturas, simplemente es eso. La estequiometría en este caso, recordarán de que por el hecho de que la reacción está ocurriendo en fase líquida, el caudal volumétrico nosotros vamos a asumir que va a ser constante. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ese caudal volumétrico no se va a ver afectado por cambios en la temperatura, por cambios en el número de moles o por cambios en la presión. O sea, si la reacción fuese en fase líquida, aquí habría que tener cuidado con el hecho de que el cambio de la temperatura afectaría, perdón, si fuese en fase gas, afectaría la, el balance o el caudal volumétrico. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a agarrar el lápiz y aquí voy a explicar. Si la reacción fuese en fase gas, recuerden, tendríamos que B, o sea, es igual a B sub 0 por P sobre P sub 0, perdón, P sub 0 sobre P, al revés, voy a borrar esto, por T sub 0
perdón, por T sobre T sub 0. Estoy escribiendo al revés. Entonces, si la reacción fuese en fase gas, vean, bueno, aquí me faltaría 1 más por X, ¿no es cierto? Esa es la expresión que nosotros hemos aprendido a utilizar cuando existe, o para evaluar la variación del caudal volumétrico en reacciones en fase gaseosa. Vean de que aquí el factor de expansión volumétrica va a ser 0. No estamos considerando que haya depresión, pero sí. Y este término también sería igual a 0. Pero ¿qué es lo que sucede? Que aquí esta relación T sobre T sub 0 ya es distinto de 1. Entonces, ¿qué implica? Que aquí el caudal volumétrico, si la reacción fuese en fase gas, se va a ver afectado por el hecho de que hay un cambio en la temperatura. Entonces vean cómo cuando estamos trabajando ya con sistemas que no son isotérmicos, las condiciones del problema hacen de que nosotros tengamos que considerar esta variación de temperatura porque va a afectar a todos los cálculos que nosotros hagamos a partir de qué. Vean que en este caso, a partir de la variación del caudal volumétrico. O sea, en este caso es un caso muy sencillo donde la reacción es en fase líquida y por lo tanto nosotros asumimos directamente de que B va a ser igual a B sub 0. Esto es solo porque la reacción es en fase líquida. Pero si la reacción fuese en fase gas, ustedes vean de que a pesar de que no hay cambio en el número de moles y de que no hay cambio en la presión, se va a tener que hacer la evaluación de la variación del caudal volumétrico por el cambio en la temperatura. ¿Queda claro? Entonces, con esto ya les estoy mostrando de que es muy importante de considerar todas estas variaciones cuando estamos trabajando con reactores no isotérmicos. ¿Ya? Entonces voy a guardar esto para que lo tengamos y les pase los PDFs. Ay, pero voy a grabar la clase. Ya. Bien. Entonces, el tercer y cuarto paso es el paso relacionado con la estequiometría. En este paso de estequiometría ya les he mostrado qué es lo que sucedería si la reacción estuviese ocurriendo en fase gas y lo que ocurre en el ejemplo que estamos considerando en fase líquida. En fase líquida se simplifica bastante el problema porque B es directamente igual a B sub 0. ¿No es cierto? Entonces aplicamos este criterio donde si ustedes hacen el balance de la tabla, bueno, hay que hacer la tabla estequiométrica, pero aquí estamos saltando ciertos pasos, va a ser que F es igual a FA sub 0 por 1 menos X. Si dividimos eso entre el caudal volumétrico, obtenemos que C va a ser igual a CA sub 0 por 1 menos X. Y vean, esta sería la ecuación. Pero vayamos a analizar algo más que nos interesa de esta ecuación. Si ustedes analizan, aquí tenemos ¿cuántas variables? Tenemos una variable, que es la conversión, y tenemos una segunda variable, que es la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que implica? Que tenemos una ecuación con dos incógnitas. ¿Se puede resolver? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que nosotros necesitamos es una segunda ecuación donde podamos determinar, por ejemplo, una expresión que sea un diferencial de temperatura respecto del volumen. Aquí vamos a tener una función que va a ser función de conversión y temperatura, como tenemos aquí. Aquí, por ejemplo, si ustedes quieren expresar esto en forma de términos, aquí tenemos un dx respecto de b, que es función de ¿qué? De conversión y temperatura. ¿Esto de dónde sacamos? Del balance molar, o balance másico directamente. Y esta segunda relación nosotros la vamos a sacar del balance de energía. ¿Está claro? ¿Están entendiendo por qué necesitamos una segunda relación para poder resolver o poder diseñar este tipo de sistemas no isotérmicos? Por el hecho de que el balance molar simplemente nos va a permitir obtener una expresión donde tengamos dos incógnitas en este caso, que es la conversión y es la temperatura. O sea, la conversión está aquí también metida. Por lo tanto, no vamos a poder resolver este sistema. Entonces necesitamos
una segunda ecuación diferente, segunda ecuación, en este caso que puede ser diferencial o puede ser algebraica también, que vamos a ver más adelante, donde vamos a poder, de alguna manera, poder plantear un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. O sea, otra forma de resolver también, y eso se da solo en situaciones adiabáticas, es que nosotros vamos a poder obtener a partir del balance de energía también una expresión algebraica. Y esa expresión algebraica, ¿qué nos va a relacionar? Nos va a relacionar la temperatura como función de la conversión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta expresión algebraica la vamos a poder reemplazar dentro de la ecuación diferencial y vamos a reducir el número de incógnitas. Vamos a pasar de tener una ecuación diferencial con dos incógnitas a tener una ecuación diferencial con una sola incógnita que sí va a poder ser resuelta. ¿Están entendiendo? Y aquí ustedes van a ver de que ya hay necesidad de utilizar software. En algunas situaciones sí vamos a poder ser capaces de resolver probablemente numéricamente o analíticamente la ecuación cuando podamos obtener expresiones de este tipo. Pero ya cuando tengamos sistemas de ecuaciones diferenciales, ahí sí ya no vamos a poder hallar una solución analítica. Entonces es muy importante que ustedes a partir de este capítulo, sobre todo, ya se familiaricen bastante con el uso inicialmente de Polymath y posteriormente MATLAB. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Tienen alguna consulta en relación a lo que estamos haciendo? ¿Están entendiendo por qué hay necesidad de realizar el balance de energía? Por todo lo que les estamos mostrando. Les estamos mostrando que evidentemente aquí sí ya vamos a tener necesidad de plantear los balances de energía. ¿Por qué? Porque necesitamos una segunda ecuación diferencial que nos muestre esta relación. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? Bien. Si algo no les queda claro, pueden parar y hacemos las aclaraciones que correspondan, ¿ya? O sea, no se queden con ninguna duda. Bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Uy, ya está. Entonces vamos a empezar a hablar brevemente y recordar brevemente acerca de lo que es el balance de energía. Aquí nosotros vamos a recordar todo lo que habíamos aprendido en termodinámica. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer para aplicar un balance? Independientemente de que sea un balance de energía, un balance molar. Recuerdan el capítulo 1 de este curso. Habíamos dicho de que las herramientas que nosotros íbamos, o la herramienta que nosotros íbamos a desarrollar para poder hacer el dimensionamiento de reactores era precisamente los balances molares. Y lo primero que se tiene que seleccionar o definir, podríamos decir, para aplicar una relación termodinámica es el volumen del sistema. Es decir, es los límites del sistema al cual nosotros vamos a aplicar cualquier tipo de relación termodinámica. Porque hay un aspecto que es importante que ustedes recuerden. Cuando nosotros aplicamos cualquier relación termodinámica, la condición fundamental para que nosotros podamos hacer alguna evaluación que muestre un cambio es precisamente de que eh, las propiedades que nosotros estamos evaluando deben cruzar los límites del sistema. Porque si esa condición no se cumple, son flujos internos que nosotros no podemos evaluar aplicando las relaciones termodinámicas que ustedes han aprendido. Entonces, lo importante y lo fundamental para empezar a aplicar cualquier tipo de relación termodinámica, recuerden siempre, es definir primero bien cuáles van a ser los límites del sistema. Ahora, en termodinámica, nosotros conocemos tres tipos de sistemas: sistema cerrado, sistema abierto y un tercer tipo particular de sistema que no tiene mucha aplicación termodinámica, que son los sistemas aislados. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, en un sistema cerrado, nosotros hemos aprendido de que la variación de la energía, recuerden de que esta es la energía o el cambio de la energía en el sistema. Cuando hablamos de sistema, estamos hablando de ese volumen que ustedes han aislado del espacio para aplicar una relación termodinámica. Y vemos de que esa variación, en el caso de un sistema cerrado, va a tener dos tipos de contribuciones.
Una va a ser el calor y otra va a ser la energía, que son flujos puros de energía, pero trabajo, ¿no? He hablado de energía. La energía del sistema va a cambiar como consecuencia de dos tipos de contribuciones, que va a ser el calor y el trabajo. Ahora, aquí hay que hacer un punto y hay que recalcar algo. Esta es simplemente una convención de signos que nosotros estamos adoptando. Pero ustedes recordarán también de que perfectamente pueden consultar bibliografía donde este signo menos esté representado por un signo más. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que va a depender de cuál sea la bibliografía que ustedes estén considerando para que el balance de energía esté representado de esa forma. Yo voy a adoptar la bibliografía, o perdón, la convención de signos que sigue Fogler. Entonces, si ustedes consultan cualquier otro libro de termodinámica, pueden ver de que probablemente este signo sea más. O sea, eso no quiere decir que el balance esté mal, simplemente de que si esto consideramos como signo positivo, las contribuciones de calor y trabajo que reciba el sistema van a ser positivas. Y el calor y el trabajo que salga del sistema va a ser negativo. Simplemente es eso. En este caso particular, cuando trabajamos con esta convención de signos, ustedes tienen que acordarse de lo siguiente. Si es que utilizamos esto como lo vamos a hacer cuando tengamos el término de calor, van a ver que van a haber dos posibilidades. Esto sea más y esto sea menos. O sea, va a ser positivo cuando el sistema esté recibiendo calor, ¿no es cierto? Y va a ser negativo cuando el sistema esté dando o cediendo calor. Y en el caso del trabajo, este va a ser positivo y va a ser negativo. ¿Cuándo va a ser positivo? Cuando el sistema esté realizando trabajo sobre el ambiente. Y va a ser negativo cuando se esté realizando trabajo sobre el sistema. ¿Ya? O sea, es inverso porque obviamente si el sistema recibe trabajo, eso va a implicar un aumento en la energía del sistema. Es cuando, por ejemplo, tenemos un trabajo de compresión. Ustedes tienen un cilindro y, por ejemplo, por alguna fuerza externa, se está comprimiendo el volumen del sistema. Entonces, ¿eso qué implica? Que se está aumentando la energía del sistema. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Por eso tiene un signo negativo. Ahora, esto es según esta convención de signos. Pero si ustedes consideran o consultan otro tipo de bibliografía, probablemente este valor sea positivo. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué implica? Simplemente que esta convención de signos, cuando el trabajo es positivo, va a ser la misma que los términos que están relacionados con calor. Actualmente, por simplicidad, las nuevas bibliografías más recientes de lo que relacionadas con termodinámica consideran este signo positivo. No sé si quisiera saber qué tipo, cómo han definido ustedes en termodinámica estos signos. ¿Alguien me puede responder, por favor? ¿Alguien me puede responder? Hemos definido igual Inge, ¿Cómo igual? o sea que el calor es positivo y el balance de la ecuación igual. ¿El trabajo es positivo o negativo? El trabajo es positivo cuando entra y negativo cuando sale. Ah, ya, o sea, han agarrado y en el balance de energía, voy a borrar esto, perdón, han considerado esta ecuación, así como está. Sí, Ah, ya. Pero nuevamente les digo, o sea, no es para confundirlos, pero si ustedes encuentran bibliografía donde ven que o sea, actualmente se está tomando esto, o sea, libros más actuales de termodinámica, bueno, en realidad no sé si libros más actuales, es que depende de la escuela, pero nuevamente les digo, o sea, hay mucha bibliografía actual que esto está tomando como un signo positivo, esto. Entonces, no piensen que es un error en el libro, simplemente consideren que es otra convención de signos y si esto es positivo, obviamente el sentido tendrá que ser inverso y tendrá que ser, para ambos casos,
tendrá que ser positivo tanto para el trabajo como para el calor. O sea, calor o trabajo que recibe el sistema será positivo, y calor que cede y trabajo que realice el sistema sobre el ambiente será negativo. O sea, porque muchas veces esto genera un poquito de confusión, estos signos que si uno no está muy acostumbrado, podríamos decir. Pero entonces, tengan presente eso que les estoy mencionando, ¿ya? O sea, puede ser de que haya bibliografía donde encuentren este tipo de convención de signos donde esto sea positivo. Pero creo que ustedes en termodinámica utilizan ahora el libro. ¿Qué libro utilizan de termodinámica? ¿Qué bibliografía están utilizando en termodinámica, perdón? El Sengel usan, el Jung Sengel. ¿Perdón? El Jung Sengel usan Y el también Sonntag, más bien. Sonda también. Van Bielen. Sí, puede ser que ahí esté, pero hay otros libros que son un poco más, bibliografía más actualizada, donde ya este cambio es, donde este signo ya es positivo. Entonces, lo único que les estoy diciendo es que si ustedes ven en alguna bibliografía esto como un valor positivo, simplemente toman en cuenta que esa convención de signos que para el trabajo que actualmente estamos considerando va a ser inversa, nada más. Y pare de contar. O sea, si ustedes analizan, han cambiado este signo porque obviamente es más sencillo, podríamos decir, entender de que el trabajo que realiza el sistema va a implicar un signo negativo, que va a ser una pérdida, no como aquí, que es positivo, es al revés. ¿Están entendiendo? Simplemente eso, nada más. Ahora, aquí hay otros dos aspectos más que es importante considerar cuando trabajamos con balances de energía. Ponemos un diferencial para la energía y tenemos un delta para el calor y para el trabajo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que este diferencial, como nosotros hemos aprendido a diferenciar, implica un cambio de propiedad. Mientras que este delta, como de letras griegas, ¿qué implica? Implica simplemente que estos son flujos de propiedad. Un flujo de propiedad, a diferencia de lo que es un cambio de energía, implica, vamos a recordar un poquito lo que es termodinámica. Si aquí tenemos un diferencial de E, nosotros integramos ¿esto qué nos va a dar? Nos va a dar una diferencia de E final menos una diferencia de E inicial. Aquí tengo un E inicial menos un E final. ¿No es cierto? Y esto va a representar un cambio en la energía. Mientras cuando integramos nosotros estos diferenciales de calor, propiedad, ¿qué representan? Simplemente un flujo de propiedad, que una vez que ha transcurrido ese proceso de flujo, deja de existir. Y se incorpora ¿a dónde? A la energía del sistema. ¿Están entendiendo? No sé si es que han entendido o les han explicado esto así, de esta forma en termodinámica. O sea, esto es para que ustedes entiendan simplemente esto. Por eso que cuando, por ejemplo, nosotros realizamos un balance de energía, aparecen términos cuando tenemos diferenciales, este tipo de diferenciales, no solo en calor y en trabajo, sino también tenemos diferenciales en masa. Vemos de que integramos de esta forma, que esto se convierte en trabajo y no aparece, por ejemplo, un límite superior y un límite inferior. Es precisamente porque estas no son diferenciales exactas de propiedad, son simplemente diferenciales que nos indican de que está existiendo un flujo de propiedad. Una vez que ha pasado ese flujo, deja de existir. ¿Por qué? Porque este flujo de propiedad se va a incorporar precisamente ¿a dónde? Al diferencial exacto, que en este caso representa la energía del sistema. ¿Están entendiendo? Sí, Inge. ¿Ya? Eso es muy importante que entiendan porque hay ciertos balances, sobre todo cuando existe reacción química que muchas veces puede generar cierto tipo de confusión, pero no hay por qué asustarse de estos balances porque obviamente simplemente hay que entender lo que es un diferencial exacto y lo que es un diferencial que nos muestra un flujo de propiedad. Que ese flujo de propiedad va a ser trabajo, va a ser energía o puede ser un flujo másico que debido a ese flujo másico también va a haber un cambio en la energía del sistema. Porque si es que está ingresando materia,
esa materia va a ingresar con una determinada temperatura. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay un flujo de energía asociado a un flujo de materia. Simplemente es eso. Bien, continuemos. Ahora tenemos sistemas cerrados. Cuando tenemos sistemas abiertos. Cuando tenemos sistemas abiertos, un aspecto que es importante tener en cuenta es de que, a diferencia de un sistema cerrado, un sistema abierto intercambia no solo energía, sino que también intercambia materia con el ambiente. Y ese balance se puede ver representado mediante una expresión que nosotros estamos colocando aquí. Cuando trabajamos con sistemas abiertos, ustedes recuerden, una vez que, perdón, tocó la pantalla. Cuando tenemos un sistema abierto, ¿cuál es la característica y la diferencia fundamental con un sistema cerrado? Es de que en sistemas abiertos, ¿qué variable debemos considerar? Debemos considerar la variable tiempo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ya no estamos hablando de flujos puros, sino estamos hablando de velocidades de flujo. ¿Por qué? Porque esas velocidades de flujo están por unidad de tiempo, a diferencia de estos flujos que estamos mostrando aquí. ¿Cómo representamos o simbolizamos nosotros que el calor o el trabajo está relacionado con una velocidad de flujo o está referenciado respecto a la variable tiempo? Simbolizamos simplemente que ese calor y ese trabajo va a tener un puntito en la parte superior. Entonces, este punto en la parte superior, que ustedes lo están viendo aquí en la diapositiva, implica que este calor o este trabajo está por unidad de tiempo. Y siempre que estén por unidad de tiempo, ya estamos hablando de velocidades de flujo, velocidad de acumulación. ¿Por qué se diferencia de esta acumulación que nosotros tenemos? ¿Por qué? Porque esta velocidad de acumulación es por unidad de tiempo. Esta velocidad de flujo es por unidad de tiempo. Esta es velocidad de flujo por unidad de tiempo. Y vean que aquí ocurre algo muy interesante. Les había dicho que al cambio de energía pueden contribuir flujos puros de energía y flujos de energía asociados a flujos de materia. Estos dos primeros términos son flujos asociados a flujos puros de energía. Estos otros flujos son flujos asociados a flujos de materia. Bien, aquí dice velocidad de energía adicionado al sistema por unidad de masa que entra. Velocidad de flujo de energía que abandona el sistema por unidad de masa. Cuando hablo de unidad de masa, estoy hablando de flujo de masa que sale del sistema. Entonces, si nosotros hacemos un análisis dimensional, el trabajo, el calor, ¿en qué unidades ustedes cuantifican? Prácticamente la energía. Joule por unidad de tiempo. Esto es un flujo de energía. Calorías por unidad de tiempo. La unidad que ustedes utilicen, o BTUs por unidad de tiempo. ¿Cierto? Entonces, aquí hay otro aspecto que también tienen que considerar. Si estamos considerando este valor, implica que esta energía tiene que tener un valor de energía específica. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto tiene que ser Joule por unidad de masa o mol. En este caso es mol, porque obviamente el balance que estamos utilizando son balances. Joule por mol por unidad de tiempo. ¿Qué unidades vamos a tener? Joule por unidad de tiempo. Otro aspecto que también es importante tener en cuenta que ustedes siempre tienen que realizar el análisis dimensional de todas las ecuaciones que estén planteando. No se olviden nunca de eso. Eso les va a ayudar a detectar posibles errores que ustedes estén cometiendo en la cuantificación de cada uno de estos términos. ¿Queda claro? Aquí tengan presente de que estos valores van a tener que ser específicos, estos que estoy utilizando aquí, para poder multiplicar por un flujo molar y que este producto nos dé valores de flujo que sean puros. En este caso estoy poniendo Joule por mol. No, perdón, Joule por unidad de tiempo. Caloría por unidad de tiempo. ¿Están entendiendo lo que les estoy explicando? ¿Están entendiendo? Sí, Inge. Y si no entienden algo, ya les he dicho, inmediatamente me paran. Tenemos una pregunta en el chat. ¿Puedo leer la pregunta? Ya.
Bien, entonces ahora vamos a aplicar este balance de energía que se aplica a un sistema abierto. Y en este caso, el sistema, por supuesto que va a tener que ser el volumen del reactor. O sea, vean que este es un caso más práctico, podríamos decir, donde nosotros mencionamos que tenemos el sistema, que es el volumen del reactor, tenemos, como es un sistema abierto, va a haber intercambio de materia, aquí tenemos la corriente de entrada y aquí tenemos la corriente de salida, y tenemos las dos contribuciones de flujos puros de energía, que puede ser intercambio de calor y que puede ser trabajo, que en este caso va a estar representado por el trabajo necesario para conseguir la agitación, por ejemplo, en el caso de un reactor de mezclado perfecto. ¿Ya? Ahora, otro aspecto que también es importante tener en cuenta es esto que les había mostrado, de que los flujos de energía van a estar, en este caso, estos términos de energía que están multiplicando a estos flujos másicos o flujos molares van a estar en qué unidades? Unidades de energía por masa. Tienen que ser específicos, porque de lo contrario, ustedes no van a poder conseguir que este producto nos dé como un flujo puro de energía que vendría a ser Joule por unidad. ¿Queda claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre este balance que yo estoy poniendo aquí con el balance que inicialmente habíamos planteado? La diferencia radica que este balance considera que el sistema sea multicomponente. Entonces, cuando trabajamos con un sistema multicomponente, vamos a tener que considerar que van a existir una contribución que se representa por una sumatoria de las contribuciones de cada uno de los elementos que están entrando y que están saliendo del sistema. Entonces, por eso que aquí tenemos el término de sumatoria, que va a representar o que va a considerar todos los compuestos, las especies que están participando en el sistema reaccionante, que están entrando y que están saliendo. Y aquí tenemos el término de acumulación de la energía del sistema. Entonces, recuerden que el objetivo es precisamente ¿qué? Aquí les voy a mostrar. El objetivo de este balance de energía es que nosotros obtengamos, recuerden, una segunda ecuación diferencial que nos muestre, pero que es dt, en el caso del reactor de lecho o de flujo pistón, como función de conversión y temperatura. O que obtengamos una ecuación algebraica que nos muestre la temperatura como función de la conversión. Recuerden que ese es el objetivo de este balance que nosotros estamos aplicando. Pero si ustedes analizan, aquí prácticamente por ningún momento aparece la dependencia que tenga la temperatura respecto a la conversión o la dependencia que tenga que esta ecuación tenga esta forma, que sea en función de la conversión y la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a ir analizando y desglosando cada uno de estos términos, ¿ya? Aquí directamente ha aparecido un W sub S. Es un error en la diapositiva que he considerado. Eso todavía no lo hemos obtenido. Entonces, vamos a ir analizando cada uno de estos términos. Lo primero que vamos a ir analizando es precisamente el término de trabajo. Y eso es lo que les vamos a explicar aquí. Ustedes analizan este término de trabajo. El trabajo puede ser descompuesto, como nos dice esta diapositiva, en dos términos. En un término que va a considerar el trabajo de flujo y otro término que va a considerar el trabajo de eje. ¿Qué es el trabajo de flujo? El trabajo de flujo es el trabajo necesario, como dice aquí, para introducir y sacar la masa del sistema. O sea, eso implica de que cuando, por ejemplo, nosotros estamos introduciendo una determinada cantidad de materia dentro del sistema, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es que estamos realizando trabajo sobre el sistema precisamente para introducir esa materia dentro del sistema. Es como si, por ejemplo, nosotros estaríamos introduciendo un determinado líquido dentro de un volumen.
Entonces, para introducir ese líquido, nosotros de alguna manera tenemos que empujar ese volumen de líquido. Y esa acción de empujar, podemos poner, por ejemplo, esto. Ahí tenemos un tanque. Aquí tenemos un determinado volumen, ¿ya? Un F sub 0, y aquí tenemos un F de salida. Esta acción de introducir esta masa dentro del sistema implica pues que nosotros tengamos que aplicar cierta presión para poder desplazar este volumen de líquido. Y esa presión necesaria para desplazar este volumen de líquido e introducirlo dentro del sistema implica que nosotros estamos realizando trabajo sobre el sistema. Y lo mismo va a ocurrir cuando nosotros queramos sacar un determinado volumen, una determinada cantidad de masa. Vamos a tener que, o el sistema va a tener que empujar esta masa hacia afuera. Y al hacer esa acción, el sistema va a estar realizando trabajo sobre el ambiente. ¿Están entendiendo? Y aquí viene precisamente el cuidado que nosotros debemos tener con la convención de signos. Cuando el sistema está realizando trabajo, esto va a ser el término de salida. Y esto va a ser el término de entrada. Otro aspecto que también es importante recordar es que todo lo que nosotros simbolicemos como sub cero representa condiciones de alimentación. ¿Ya? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con estos términos que nosotros estamos analizando. Cuando el sistema está realizando trabajo, ¿qué signo va a tener ese trabajo? Positivo. ¿Por qué? Negativo. ¿Por qué positivo? ¿Por qué negativo? ¿Les he explicado eso? Positivo porque está dando trabajo. No, porque Exactamente. se realiza Más por menos, ¿qué nos va a dar? Menos. Menos. Implica de que el sistema está perdiendo trabajo. Y si el sistema está recibiendo trabajo, el signo va a ser negativo. Negativo. Menos va a dar más. El sistema va a estar aportando, o la energía del sistema va a estar aumentando. ¿Están entendiendo? Por eso es que actualmente, les he dicho, los libros que nosotros, la bibliografía actual que se está considerando, de alguna manera ha eliminado ese término menos del balance de energía porque genera este tipo de confusión. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Y es por eso de que la bibliografía actual de lo que es de termodinámica considera directamente los balances tanto para calor como trabajo positivos. O sea, este signo menos que ustedes están viendo implica de que todo esto va a estar multiplicado por un signo menos. ¿Están entendiendo? Trabajo de eje, obviamente, es un trabajo que el sistema va a estar recibiendo. Entonces, simplemente considera como un valor positivo, nada más. ¿Qué estamos haciendo? Estamos analizando el término de trabajo en el balance de energía. Entonces, siguiendo esa convención de signos, de que aquí va a haber algo que es muy interesante analizar. Este término representa energía. ¿Y cómo representa energía? Si ustedes analizan el producto de presión por el volumen específico, recuerden que estos son volúmenes específicos. Si es que han representado con una letra o con un símbolo como la ñ para representar que es específico. O sea, puede ser específico respecto al número de moles o puede ser específico respecto a masa, dependiendo de que si el balance que ustedes están aplicando másico es másico o es molar. A ver, si ustedes analizan las unidades de presión en el sistema internacional, en el sistema, vamos a hacer un análisis dimensional. En el sistema internacional, las unidades de presión son Newton por metro cuadrado. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Y el volumen específico es metro cúbico. Aquí asumamos que es por mol, porque obviamente estamos aplicando balances molares, porque hay reacción química. Esto se va a ir con esto y vamos a tener Newton por metro sobre mol. Este Newton por metro, ¿qué es en el sistema internacional? Joule. Entonces, este producto nos va a dar Joule por
mol. Y si ustedes multiplican por un flujo molar, que va a ser mol por unidad de tiempo, que este producto, todo esto, les va a dar joule por tiempo. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, Sí, Y lo que habíamos dicho, esto, que este producto tiene que estar en unidades consistentes con los flujos de calor y los flujos de trabajo que nosotros estamos considerando en el balance de energía. ¿Ya? Entonces, simplemente he hecho esto para mostrarles que hay consistencia en las unidades, que este producto de la presión multiplicado por el volumen específico es precisamente nos da unidades de energía. Es esto que les había dicho. Este trabajo de flujo es esa presión que ustedes tienen que hacer para desplazar un determinado volumen. Y ese volumen, por supuesto, que va a estar relacionado con una cantidad de materia. Y es por eso que utilizamos volúmenes específicos. A eso se llama, a este producto es a lo que se llama trabajo de flujo. ¿Queda claro? No sé si les enseñaron así en termodinámica. O los estoy confundiendo. Yo me confundí, Inge. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿en qué se han perdido? No, yo estoy aquí para explicarles, o sea, nuevamente les he dicho, si no entienden algo, es importante que me digan y hacemos las explicaciones que correspondan. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a hacer a partir de ahora es precisamente trabajar con esta ecuación y por lo tanto me interesa que ustedes entiendan bien qué representa o qué cuantifica cada uno de los términos que tiene esta ecuación. A ver, dígame, Gonzalo, ¿en qué se ha perdido? La verdad, ingeniero, desde el principio del balance de la energía, ya me confundí mucho. Ya, vamos a volver atrás. ¿Están de acuerdo todos? ¿Quieren que volvamos a hacer la explicación de nuevo? sí, Sí, por favor. Ya. Pero si no entienden por qué, no me dicen, ingeniero, a ver, no hemos entendido esta parte. No hay ningún problema. Volvemos a hacer todo de nuevo. Estamos aquí para enseñar y ustedes están aquí para aprender y decirme si algo no está claro. Utilicemos este gráfico. Entonces, nuevamente les estoy diciendo, voy a partir desde el principio. Para aplicar una relación termodinámica, es lo que les había dicho en el capítulo 1 del curso. Lo primero que nosotros debemos aprender o debemos definir es definir cuáles van a ser los límites del sistema al cual nosotros le vamos a aplicar una relación termodinámica. Porque un aspecto que es importante tener en cuenta es de que, por ejemplo, cualquier relación dinámica que nosotros apliquemos, y voy a utilizar esto, ¿qué condición tiene que cumplir? Tiene que cumplir la condición de que para poder hacer esa evaluación, ese flujo de energía, ese flujo de materia, ese calor, ese trabajo, tiene que cruzar los límites del sistema, que en este caso están representados por este rectángulo. Si, por ejemplo, aquí hay un flujo de calor entre este punto 1 y este punto 2, aquí hay voy a poner un Q con este signo, que hay entre estos dos puntos, esto no va a poder evaluar el balance de energía porque este es un flujo interno. Lo mismo, si sucedería una transferencia de materia, por ejemplo, entre un punto 3 y un punto 4 aquí, el balance de materia no va a poder evaluar. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo esa condición de cruzar los límites del sistema. Entonces, a partir de eso, ustedes tienen que entender de que para aplicar una relación termodinámica, lo primero que debemos hacer es definir correctamente cuáles van a ser los límites del sistema. ¿Por qué? Porque todas las relaciones termodinámicas que nosotros apliquemos o balances de energía y que apliquemos solo van a poder cuantificar todas aquellas corrientes que crucen estos límites. Entonces, por eso es muy importante definir, en primer lugar, correctamente cuáles van a ser los límites del sistema. Y en este caso, los límites del sistema ya directamente están definidos. ¿Por qué?
por el volumen del reactor. ¿Hasta ahí estamos bien? Ingeniero. Sí. Ahora, el segundo paso es aplicar el balance de energía. Ahora, los balances de energía deben considerar los mismos términos que nosotros hemos aprendido a utilizar cuando aplicábamos el balance de materia. ¿Qué quiere decir esto? Entrada menos salida. En este caso, este término de generación no existe en el balance de energía. Entonces, ¿qué quiero hacer con esto? Voy a agarrar con rojo, voy a hacer con otro color, y esto lo voy a encerrar dentro de un redondo y voy a poner que esto no existe en el balance de energía, porque recuerden, nosotros estamos considerando de que todo está gobernado por el principio que es la primera ley de la termodinámica, que es está relacionado con lo que es la conservación de la materia y la energía. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto la materia como la energía no se generan, simplemente se transforman. O sea, no se crean ni se destruyen, simplemente se transforman. Por lo tanto, en el balance de energía, este término va a estar asociado, va a ser directamente cero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que simplemente vamos a tener un término de entrada, vamos a tener un término de salida, términos, y vamos a tener un término de acumulación. Ahora, términos o qué aspectos es importante tener en cuenta. Cuando aplicamos un balance de energía, van a haber términos que sean de entrada o salida que estén asociados a flujos puros de energía, que son calor y el trabajo. Y va a haber términos que estén asociados a flujos de materia, que es lo que nosotros aprendimos a ver cuando el sistema es abierto y cerrado. Partamos primero del sistema cerrado. Cuando trabajamos con un sistema cerrado, es importante tener en cuenta de que no existen corrientes de entrada ni de salida. Solo hay intercambio de energía. ¿Qué quiere decir? Que la acumulación de la energía del sistema solo va a estar asociado a flujos puros de energía. Entonces, cuando hablo de calor, cuando hablo, por ejemplo, del balance de energía, voy a agrupar todo esto dentro de un paréntesis, dentro de una llave, y voy a tener de que va a estar relacionado con calor. Aquí voy a poner un signo más y va a estar relacionado con trabajo. Y eso va a ser igual a la acumulación de la energía, que va a estar representado por un diferencial, y esto va a estar representado por esos diferenciales que les había dicho. Entonces, ¿por qué aquí estoy agrupando esta entrada y esta salida y no estoy poniendo que como, por ejemplo, o sea, no quiere decir que, por ejemplo, el calor sea entrada, es por eso de que ese signo menos que nosotros hemos visto no quiere decir a que el calor sea trabajo o que la entrada sea calor y la salida sea trabajo. No quiere decir eso. Por eso es que mucha bibliografía evitar esta confusión, bueno, no es que muchas, sino que casi todos los libros de termodinámica actuales consideran esto como ambos signos positivos. Por el hecho de que, en este caso, el calor puede ser entrada o salida. Y voy a hacer con rojito aquí para que ustedes entiendan. La entrada, si es entrada, tendrá un signo positivo. Y si es salida, tendrá un signo negativo. Y lo mismo va a ocurrir con el trabajo. Si es entrada, tendrá un signo positivo. Y si es salida, tendrá un signo negativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos términos de entrada van a ser positivos y estos términos de salida van a ser negativos. ¿Por qué positivos? Porque si es que está entrando trabajo o calor al sistema, ¿qué implica? Que la energía del sistema va a aumentar. Y si es que el sistema está perdiendo calor, la energía del sistema va a, voy a poner, aumenta, disminuye. Entonces, ¿qué quiero que ustedes entiendan? Que los balances de energía también están directamente relacionados con términos de entrada y de salida. Pero cuando el sistema es cerrado, esa entrada y salida solo está relacionada con flujos puros de energía
que nosotros los estamos agrupando como calor y trabajo. ¿Están entendiendo? No sé si está más clara ahora la explicación. Ahora sí, ingeniero. Sí, Inge. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede cuando el sistema es abierto? Cuando el sistema es abierto, lo que pasa es que nosotros ya vamos a poder borrar esto. Cuando el sistema es abierto, el sistema ya tiene la posibilidad no solo de intercambiar energía, sino también de intercambiar materia. Y ese intercambio de materia va a traer también acarreado consigo un intercambio de energía. ¿Por qué? Porque obviamente los cuerpos, el volumen del fluido reaccionante entra a una temperatura y precisamente la energía está asociada a la temperatura que tenga ese cuerpo. Por eso de que en ese balance, aquí, a ver, ¿dónde está mi lápiz? Aquí. Considero este término de energía. Esto está directamente relacionado con la temperatura con la que está entrando el cuerpo y la temperatura con la que está saliendo ese cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este término entrada y salida, aquí sí la entrada directamente tiene un signo positivo y la salida tiene un signo negativo, porque la entrada de un cuerpo a un sistema implica que ese cuerpo tiene una determinada temperatura y por lo tanto le está agregando energía al sistema, por eso tiene un positivo. Y la salida implica de que si estamos saliendo o está saliendo un cuerpo del sistema, ese cuerpo está saliendo con una determinada temperatura, por lo tanto, el sistema va a perder energía. Y por eso, en el caso de los términos o los flujos de energía asociados a flujos de materia, ahí sí la entrada tiene un signo positivo y la salida tiene un signo negativo. A diferencia de lo que ocurre aquí. Voy a poner esto para que entiendan. Dependiendo si es pérdida o ganancia, estos términos de calor y de trabajo podrán representar entrada o podrán representar salida de energía. No sé si ahora han entendido y está más claro este concepto de balance de energía. Está claro, Inge. Sí, ¿Han entendido, Gonzalo? ingeniero. Ahora sí. Gracias. Entonces, ahora entenderán por qué los libros actuales de termodinámica consideran el balance con este signo positivo. Porque este signo negativo genera confusión con que puedes representar esto como entrada o como salida. O sea, me parece, desde el punto de vista de la explicación que les estoy dando ahora, es más fácil considerar ambos términos como positivos. Cuando sean salidas, directamente considerar negativos, y cuando sean entradas, directamente considerar positivos. ¿Están entendiendo por qué? Pero nuevamente les digo, nosotros vamos a utilizar la bibliografía y estamos utilizando, siguiendo la filosofía de Fowler, la convención de signos, pero nuevamente les repito, los libros actuales de termodinámica directamente consideran los balances ya con valores positivos, tanto a energía como, o perdón, tanto a trabajo como a calor. ¿Ya? Entonces, los siguientes pasos van a consistir simplemente en que nosotros podamos expresar esta ecuación en términos de conversión y de temperatura, porque si ustedes ven, aquí por ningún lado hasta el momento aparece el término de conversión y aparece el término de temperatura. Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente ir analizando y cada uno de los términos que tiene este balance de energía. Lo primero que hemos hecho es analizar el término de trabajo, y para el trabajo, lo que les he dicho es de que el trabajo considera dos términos. El trabajo de flujo, que es el trabajo necesario para introducir las especies reaccionantes al sistema o para sacar las especies reaccionantes fuera del sistema. ¿Están entendiendo? Entonces, les había dicho de que ese término de trabajo se desglosa en estos términos. Y aquí es importante tener en cuenta de que el signo menos que nosotros estamos considerando es para términos de entrada y el signo más es para términos de salida. O sea, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera aquí ya hemos multiplicado por ese signo menos.
Si se dan cuenta, aquí lo que está generando un poquito de confusión es la forma en cómo ha utilizado la bibliografía. Recuerden de que nosotros estamos utilizando calor menos trabajo. Entonces, cuando nosotros utilizamos esta convención de signos, el trabajo que recibe el sistema es negativo. Y el trabajo que realiza el sistema sobre el ambiente es positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tendríamos que considerar esto con esta convención de signos. De modo tal que hay un error. Esto está mal. Corrijan esto en las diapositivas. ¿Ya? Esto es negativo y esto es positivo. Aquí hay un error. ¿Por qué? Porque recuerden que todo esto está precedido por un signo menos. Entonces, cuando reemplacemos esto, vamos a tener un signo menos por más WS, como aquí algo, ¿ya? Menos, paréntesis, el trabajo que entra, que va a estar representado por F, por P, por B, todo esto a C, condiciones de alimentación, que les he dicho que se representa por sub 0, más el trabajo que sale, F, P, B. Entonces, si nosotros reemplazamos esto dentro del balance de energía, ¿qué vamos a tener? O sea, vamos a tener un WS, que es precisamente este que aparece aquí, menos por menos, más, vamos a tener un término de entrada, que va a ser igual a FI sub 0 por P sub 0, B sub 0, puede ser que la presión cambie, menos F sub I por P sub I por B sub I. Y estos son volúmenes específicos. O sea, esto es lo que quiero. Aquí no he representado, o sea, lo correcto sería escribir esto, pero algunos libros consideran el volumen específico de esta forma, o simplemente otros consideran como B nada más. Aquí hay una, lo que puede estar generándoles un poquito de confusión es que hay una mezcla. Entonces, preferible que eliminemos esto. Voy a corregir esta diapositiva y simplemente utilicemos como B, nada más. Pero sí tener presente de que esta B está considerando de que el volumen es específico. Entonces vamos a seguir trabajando de dónde salen estas ecuaciones. Si una vez que nosotros tengamos, vean de que aquí teníamos un término de entrada. Y ese término de entrada eran los flujos de energía, era un F, ojo que esto es sumatoria, todo está dentro de esta sumatoria, Fi sub 0 por E sub I sub 0. Pero aquí aparece otro término de sumatoria de Fi sub 0 por P sub 0 por B sub 0. Entonces puedo agrupar todo esto, puedo factorizar ese I, y voy a tener un P más un B sub I sub 0 menos un Fi por E sub I más P por B sub I. ¿Están entendiendo? Ahora, ustedes me dirán, ¿y qué es lo que aquí sucede? Esto es P sub 0 por si acaso y esto es P final. Bien. ¿Están entendiendo qué es lo que se ha hecho aquí? Simplemente se ha reemplazado esto dentro del balance de energía y se ha agrupado estos términos comunes. ¿Comunes en qué sentido? En que ambos términos poseen estos flujos de energía, esta sumatoria. Entonces se ha factorizado esta sumatoria y vamos a tener este término de energía más este P por B sub I sub 0. Ahora, esto es P sub 0 por si acaso aquí, porque la presión puede cambiar. Ahora, ¿por qué no estoy poniendo P sub I sub 0 y aquí, por qué he eliminado esta P sub I? Porque la presión es la misma para todas las especies reaccionantes. ¿Qué quiere decir esto? Que la especie A no va a estar representada, no va a estar afectada por una presión determinada y la presión o la especie B por otra presión. La presión afecta a todas las especies de la misma forma, por lo tanto, aquí se pone un P sub 0 y aquí se pone simplemente un P ya no como P sub I, que estaba aquí representado. ¿Están entendiendo?
¿Me están escuchando? Sí, Inge. Sí, Inge, ¿Están está entendiendo? claro, Inge. ¿Están entendiendo de dónde sale este término? Es de representar o de reemplazar este W sub S dentro de lo que vendría a ser el balance de energía. Y ese W sub S, ojo, que aquí había un error, les estoy diciendo. Entonces, estamos corrigiendo ese error y cuando reemplazamos, simplemente agrupamos esos términos de FI sub 0 y F sub I. ¿Han entendido eso? Sí, ingeniero. ¿Todos? Sí, Inge. Perfecto. ¿O quieren que haga la deducción? Para que quede más claro. Sí, estaría bien, Inge. Sí, estaría bien, Inge. Ya. Bien, vamos a entrar a pizarra. Entonces recuerden que lo que habíamos hecho era de que habíamos obtenido que el balance de energía era igual al calor menos el trabajo más el término de entrada que es F sub I por E sub I, y esto había representado como 0 para la condición de entrada y para la condición de salida es representado como F sub I por E sub I, y esto es igual a 0. Estamos diciendo que el término de trabajo, desglosando, es igual al trabajo de eje más, paréntesis, cuando nosotros tenemos esta convención de signos, voy a aplicar el signo menos, se aplica cuando el sistema está recibiendo trabajo. Por lo tanto, aquí va a haber una sumatoria de F sub I de entrada por P sub 0 por B sub I sub 0. Entendiendo que esta B sub I es un volumen específico. Ya hemos hecho esa representación. El término de salida va a ser igual a una representación de F sub I por P de salida, que directamente la estoy representando como P, por B sub I. ¿Están entendiendo? Entonces, este es el desglose del término de trabajo, que considera el trabajo de eje, que se llama el shaft works, que es el trabajo, por ejemplo, que puede estar producido por un agitador en un reactor de mezcla completa. Es el trabajo de eje, shaft work. Habitualmente este término solo va a ser representativo cuando se estén trabajando con fluidos muy viscosos. Y estos son lo que se llama, todo esto que estoy poniendo aquí, es el trabajo de flujo. Y este trabajo de flujo está relacionado con ¿qué? Con la energía que nosotros necesitamos para introducir y sacar fuera del sistema las especies reaccionantes. Cuando introducimos algo, ya les he explicado, es la presión que nosotros debemos hacer para introducir un determinado volumen. Y precisamente ese producto de esa presión por volumen es a lo que se llama trabajo de flujo. Y lo mismo ocurre con la salida. Entonces, una vez que tenemos eso, reemplazamos estos términos dentro del balance de energía. Voy a poner Q menos, y aquí voy a abrir un gran paréntesis, WS menos, paréntesis, el término de entrada, F sub I sub 0 por P sub 0 por B sub I sub 0, más la sumatoria de F sub I por P por B sub I, más paréntesis, la sumatoria de F sub I por energía sub I, esto es sub 0 por si acaso, sub 0 menos la sumatoria de F sub I por F sub I. Aquí he puesto 0, estoy considerando estado estacionario, pero pongamos todavía la derivada de la energía respecto del tiempo. ¿Ya? La energía del sistema respecto del tiempo. Esto es ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos queda hacer? Simplemente multiplicar este paréntesis, W por el signo menos, menos W sub S, más la sumatoria de F sub I 0 por P sub 0 por B sub I 0, menos la sumatoria de F sub I por P
por B sub I, son los términos, más la sumatoria de F sub I 0 por la energía sub I 0 menos la sumatoria de F sub I por E sub I, y esto va a ser igual al diferencial de la energía respecto del tiempo. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a anotar con otro color. Voy a factorizar estos términos que son comunes. F sub I sub 0, F sub I sub 0, F sub I, F sub I. Entonces vuelvo a escribir el balance de energía, pero ya agrupando estos términos. Calor menos trabajo de eje más esta sumatoria de F sub I sub 0 más paréntesis la energía de I sub 0 más la presión sub 0 por el volumen específico sub 0 menos la sumatoria de F sub I por E sub I más P por B sub I igual al diferencial de la energía respecto del tiempo. ¿Ahora está más claro? Sí, Inge. Sí, Inge. ¿Para todos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, está claro. Perfecto. Bien, entonces vean que ahora lo que nosotros tenemos que hacer es analizar este término de energía. Y si ustedes recuerdan, la energía, ¿qué componentes tiene? La energía de cualquier especie y está relacionada con la energía interna más la energía cinética, que esto está relacionado con velocidad. Y aquí esta velocidad la voy a representar con una U minúscula, cuadrado sobre 2, más, esto es energía cinética, energía potencial, que está representado con un valor de G por Z sub I, y más otras formas de energía. Ahora ustedes me dirán, ¿y dónde está la masa? Son específicas, por eso es que la masa está metida dentro del valor de G, dentro del valor de U sub I. ¿Ya? Son energías específicas. Ahora, ¿qué aspecto es también importante tener en cuenta? Recuerden que nosotros no podemos hacer cuantificaciones de energía pura, no podemos hacer cuantificaciones de ningún tipo de energía. O sea, no podemos decir la energía total que tiene un determinado sistema, sino lo que nosotros hacemos es simplemente hacer un balance donde comparamos ese valor de energía con algún estado de referencia. Eso es importante que ustedes se acuerden de termodinámica. Entonces, ahora, ¿qué es lo importante tener en cuenta? Si nosotros nos acordamos o si nosotros analizamos un reactor, la variación de la energía cinética, de la energía potencial y otras formas de energía van a ser despreciables. O sea, estos términos de aquí van a ser despreciables. O sea, ustedes me dirán, ¿por qué despreciables? O sea, no tiene energía cinética, no tiene energía potencial, no tiene otras formas de energía. Sí, tiene, pero lo que nosotros estamos haciendo es evaluar cambios, no valores absolutos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el cambio de la energía cinética, de la energía potencial y de otras formas de energía va a ser despreciable. Por lo tanto, el cambio de la energía va a estar directamente relacionado con su energía interna. Y eso se cumple para casi todos los sistemas abiertos. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Sí, ingeniero. Entonces, si nosotros representamos eso, vamos a tener de que este término de sumatoria de F sub I sub 0 va a ser igual a lo que vendría a ser la entalpía de I sub 0 por la presión sub 0 por B sub I sub 0 menos la sumatoria de F sub I por la energía interna de I más la presión por el volumen de I, y esto va a ser igual al término de acumulación.
¿Y esto qué es? Es una función de conveniencia que se denomina entalpía. Entonces, si esta ecuación la traigo aquí arriba, voy a tener que esto va a ser el calor menos el trabajo de eje más la sumatoria de F sub I sub 0 por H sub I sub 0 menos la sumatoria de F sub I por H sub I igual a el diferencial de la energía del sistema respecto del tiempo. Y esto vendría a ser lo que se llama para nosotros el balance de entalpía. Y el balance de entalpía se aplica para sistemas abiertos. ¿Han entendido?